casa, en la calle, en el campo, cantando libre animal al ritmo de este son. Que venga la liberación. En la casa, en la calle, en el campo, cantando libre animal al ritmo de este son. Que venga la liberación. Yo soy filete y ya estoy vejete, entre pitos, carros, peleas y mucho smog. Un saludo animalista a todos y a todas, bienvenidos a este espacio de Canal Capital, que es la voz de los animales. El día de hoy vamos a estar abordando un tema muy importante porque tiene que ver con la academia. ¿Cuál es el papel de la academia en esta construcción por un mundo, por un país más justo con los animales? Y tenemos un invitado especial que además nos va a dar muchos elementos que yo sé que a ustedes y a mí nos van a servir. Porque a veces cuando uno está defendiendo los animales en algunos espacios, no faltan las voces que le dicen, pero ¿por qué defender los animales? ¿Si acaso no hay problemas más grandes o acaso no existen problemáticas humanas para que usted esté pensando en los animales? Pues el filósofo que hoy nos está acompañando nos va a dar muchas herramientas conceptuales, muchas justificaciones desde su conocimiento filosófico para estos fines. Estamos con el profesor Eduardo Rincón Higuera. Él es académico, es profesor de varias prestigiosas universidades y es investigador. Profesor, bienvenido a Defensores. Natalia, muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, pues a mí me gustaría de una vez que entremos y vamos al grano. ¿Por qué hay que defender a los animales? ¿Cómo podemos justificar esta defensa desde la filosofía? Sí, digamos que desde los años 70 hacia acá más o menos la filosofía ha encontrado, digamos, una serie de argumentos y una serie de elementos muy interesantes para justificar desde el punto de vista ético y filosófico, por supuesto, la necesidad de defender la vida de los animales. Digamos que hay dos o tres argumentos básicos que, digamos, que los voy a mencionar muy rápidamente. En primer lugar, digamos, un tema fundamental y es la necesidad que existe de establecer los límites y las proyecciones de las relaciones que tenemos con los otros seres que cohabitan el planeta con nosotros, ¿cierto? Partimos de un hecho fundamental y es que no habitamos el planeta solos, sino que la compartimos con otras formas de vida. Y entendiendo la ética como la reflexión filosófica sobre la moralidad, es decir, sobre el tipo de relación que establecemos con lo que nos rodea, nos topamos con un hecho fundamental y es, hay animales, otros animales, que cohabitan con nosotros. Entonces la filosofía empieza a preguntarse qué tipo de obligaciones morales tendríamos hacia ellos si es que tenemos algún tipo de obligación moral. Y en ese sentido, el primer argumento básico es compartimos con los animales la sintiencia, en ese sentido la capacidad de sentir dolor y placer. En filosofía, digamos, el gran primer sistema de pensamiento que pensó esto en la modernidad fue el utilitarismo. Para el utilitarismo, una filosofía inglesa del siglo XVIII más o menos, el principio fundamental de la ética es provocar la mayor cantidad de placer o de felicidad al mayor número de seres. Y cuando el utilitarismo habla del mayor número de seres, no está hablando específicamente del mayor número de humanos o del mayor número de personas, sino el mayor número de seres sintientes. Dado que la inmoralidad consiste en producir dolor, lo sensato sería no producirle dolor al ser que siente dolor. Y entonces ahí se amplía la esfera de la comunidad moral, entendiendo la comunidad moral como, vamos a decirlo así, los seres que merecen ser considerados moralmente. Generalmente se confunde algo que es muy fuerte, y es que la gente piensa que cuando uno habla de ética animal, lo que está diciendo es que los animales tienen moral o algo por el estilo, y es equivocado. Aquí lo que estamos diciendo es ética humana en consideración a los animales. Entonces digamos que el primer elemento es ese, la sintiencia, pero hay un segundo elemento de los tres que quiero mencionar, y el segundo elemento tiene que ver con las relaciones de alteridad que tenemos con los otros y el respeto a la multiplicidad de formas de vida. Generalmente en ética animal se utiliza el concepto de animales con intereses, animales con capacidades y animales con vida digna. Cuando en ética animal decimos que un animal tiene intereses, por supuesto estamos hablando de los intereses más básicos posibles. El principal interés que compartimos todos los seres sintientes es el interés de no sentir dolor. Ahí ya hay un interés básico fundamental que deberíamos privilegiar
privilegiar y deberíamos garantizar. Y cuando decimos que un animal tiene capacidades, tampoco estamos diciendo que tiene las mismas capacidades humanas, por supuesto. No se trata de antropomorfizar a los animales, que es un error, sino de comprender la complejidad de las formas de vida de un animal. Los animales, a pesar de que cognitivamente no son como nosotros, a pesar de que sus voces son distintas a las nuestras, porque tienen voz, pero son distintas, un elemento fundamental es que tienen otras capacidades que incluso nosotros no tenemos. Garantizar el desarrollo de sus capacidades hace parte del ejercicio de protegerlos. Y un último elemento, y es la dignidad de la vida. Muchas veces en los debates más fuertes de ética, sobre todo en cuestiones de aborto, eutanasia, se utiliza el concepto de dignidad, ¿cierto? La dignidad de la vida, la dignificación de la vida, cuando alguien pierde su dignidad. Bueno, en el caso de los animales también podemos hablar de lo mismo. Dignidad significa la posibilidad que tiene un ser de desarrollar sus capacidades. Le violamos la dignidad a alguien cuando frustramos el desarrollo de su forma de vida específica. Eso, digamos, para empezar un poco el debate y la conversación al respecto, y la filosofía ha avanzado mucho en eso, afortunadamente. Pues así es. Miren, todos estos elementos que vamos adquiriendo, unas palabras claves como esa comunidad moral, como las capacidades, bueno, las vamos a seguir explorando. Los invitamos a una pausa y a que nos sigan y a que comenten en nuestras redes, en Twitter, Defensores TV, y en Facebook, Defensores TV, solo que en Twitter llevamos el @ previamente. En el campo cantando libre animal al ritmo de este son, que venga la liberación. En la casa, en la calle, en el campo cantando. En la casa, en la calle, en el campo cantando libre animal al ritmo de este son. Continuamos en Defensores, la voz de los animales en Canal Capital, hablando de academia y hablando de filosofía relacionada con los animales. Profesor Eduardo, se nota que en las últimas décadas la academia ha volteado un poco su mirada hacia nuestra alteridad con los animales y estas relaciones. ¿Cómo va ese desarrollo? ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, el desarrollo realmente es gratamente amplio y de un ritmo bastante acelerado, bastante intenso, y tiene una ventaja muy interesante, y es que es un ejercicio interdisciplinar, o mejor transdisciplinar, es decir, se combinan disciplinas que en principio uno pensaba que no podían tener relación unas con las otras, pero el campo de los estudios animales, que es como el nombre técnico que se utiliza, se ha enriquecido muchísimo del derecho, la filosofía, la antropología, la sociología, la medicina veterinaria, es decir, es un campo de conocimiento absolutamente amplio. Muchas universidades en el mundo incluso tienen institutos dedicados exclusivamente al estudio de las relaciones que tenemos con los animales, y por supuesto allí la filosofía y la ética como filosofía tiene una presencia absolutamente importante. Vamos, para hablar un poco de la experiencia más cercana a nosotros en España, que es uno de los países, digamos, en Iberoamérica más desarrollados en ese tema, tienen, por ejemplo, un instituto muy interesante que es AIUDA, AIUDA, ¿cierto? Que es la Asociación Interuniversitaria por la Defensa de los Animales, que es un colectivo de académicos de todas las disciplinas que precisamente hacen un ejercicio de reflexión teórica serio, que además tiene una ventaja, digamos, que siempre ha sido criticada en la academia, y es su poca incidencia en la vida pública. Aquí hay una cosa muy interesante, y es que la incidencia de estas reflexiones teóricas es bastante amplia, porque por supuesto de lo que allí sale, con eso se fundamentan políticas públicas de protección, con eso se generan reformas educativas, transformaciones educativas. Yo creo que hay un desarrollo muy interesante. Aquí en Colombia, digamos, varios profesores nos hemos encargado un poco de empezar a difundir ese elemento al interior de las universidades. Muchos profesores de colegio también lo están haciendo. Cada vez más hay eventos. Entonces yo creo que es una cosa, es un fenómeno interesante, multidisciplinar, con una característica fundamental, que es algo que surgió de la comunidad y el movimiento civil. La academia llega un poco tarde al ejercicio. La academia se da cuenta que la movilización civil es fuerte y empieza a mirar el fenómeno. Eso es muy interesante. A propósito de esta incidencia, vamos a ver Socializando, porque tiene mucho que ver con ella. Colombia requiere que desde las diferentes disciplinas se aborden las problemáticas asociadas a la convivencia con los animales. También requiere la apertura de programas de posgrado en la materia. Un ejemplo a seguir es el de la maestría en Derecho Animal que imparte la Universidad de Barcelona. Un canvi legislatiu és fonamental per protegir els animals. Como jurista
gostaria de canviar seu estatuto. Però també hi ha d'haver un canvi cultural. E como activista, gostaria que fueran libres. Que el círculo de la compasión vaya más allá del ser humano. Más respeto y más comprensión. En estos tiempos, los humanos deberíamos animalizarnos un poquito más. Respetarlos igual que ellos nos respetan a nosotros. Rispettare gli animali significa rispettare il pianeta e quindi rispettare noi stessi. Me gustaría que todos y cada uno, desde que empezamos a andar por la vida, nos diéramos cuenta que ese camino lo hacemos con los animales. Mi sueño para los animales es la paz. Profesor, los sujetos, los humanos, a veces cambiamos nuestros enfoques, nuestros paradigmas, etcétera, y nos volvemos aliados. En este caso, por ejemplo, somos aliados de los animales. ¿Cómo viene transcurriendo esto, digamos, históricamente? Sí, eso es una manera de entenderlo muy bonita, porque también es la demostración de la capacidad del espíritu humano, digamos, de transformar muchas prácticas que ha considerado tradiciones o que las justifica porque han estado arraigadas durante mucho tiempo en sus familias. Eso ha sido lo que les han transmitido. Pero hay un fenómeno muy bonito, muy interesante desde el punto de vista filosófico, y es que las moralidades emergen, entendiendo las moralidades, como lo decía hace un instante, como la forma en que nos relacionamos con lo que nos rodea. Nuestras relaciones morales han venido ampliándose, digamos. Fíjense que nuestra principal preocupación moral, por ejemplo, son nuestro prójimo, digamos. Y eso tiene que ver mucho con la tradición cristiana, de la que, independientemente de nuestra orientación religiosa o no, pues nos permea. Entonces siempre hay una preocupación por el prójimo muy fuerte. Esa preocupación ha venido ampliándose, e incluso también nos preocupamos por las generaciones futuras, que es donde entra un poco la pregunta ecológica. Y nuevamente, digamos, en ese ejercicio de progreso moral, los animales entran a ser parte de la consideración y podemos considerarnos una especie de aliados de los animales. La moralidad es dinámica, y en ese sentido la ética, como reflexión teórica sobre las moralidades, también cambia. Las preguntas que se hacía en la filosofía hace 80 o 100 años no son las mismas que se hace hoy en día, porque las moralidades son diferentes. Hoy hay una moralidad emergente en relación con los animales. Ajá, pues entonces vamos a conocer quiénes son los animaliados de hoy. Nos encontramos hoy con un grupo de varios estudiantes, egresados, profesores y varios miembros de universidades de Bogotá en un proyecto de protección animal. Hoy nos encontramos con María Alejandra. María Alejandra, cuéntanos por qué es importante que este proyecto desde la academia y más desde estudiantes se lleve a cabo en Bogotá. Bueno, lo que nosotros hemos venido notando en los últimos años es un interés por ayudar al animal, por reconocerlo. Sin embargo, ese reconocimiento no solo tiene que ser emocional, no solo porque son bonitos, son lindos, sino que es importante reconocer a través de lo académico la historia del animalismo, por qué empezamos a reconocerlos, y además reconocer al animal desde lo biológico y lo etológico. Por eso es importante vincular la academia. Es como una conjunción entre ese amor y esa emoción y esa empatía que sentimos por ellos, y esta parte de conocimiento interno. Mi nombre es Daniel Dorado, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Javeriana. Pues pertenezco al grupo de protección animal Javeriana. Este grupo se creó en 2008, pues con el ánimo de proteger a ciertos animales que llegaban al campus. Dentro de las actividades que realizamos hay jornadas de adopción y de recolección de fondos para apoyar a otras organizaciones y algunos refugios. Yo soy Catalina, soy estudiante de Biología y Antropología de la Universidad de los Andes. Soy la representante de Conciencia Animal Uniandina, un círculo de participación estudiantil que se creó con la misión de proteger más allá de la especie al individuo como animal, como ser sintiente. Básicamente nosotros nos enfocamos en la protección de todos los animales y queremos llevar a cabo esa protección a través de la academia, de cineforos, de jornadas de recolección y de apoyo hacia otros ámbitos del animalismo bogotano y colombiano. Invitamos a todos los uniandinos a que se unan a Conciencia Animal Uniandina. Hola, mi nombre es Milena, soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario. Soy participante del colectivo animalista de la universidad, Animalur. Este colectivo se conformó a inicios de este año a través de la iniciativa de diferentes rosaristas
de diferentes facultades y asimismo en diferentes etapas de su proceso de formación, ya que estamos conformados por estudiantes, egresados y profesores. Nosotros somos la Unión Animalista Universitaria. Los invitamos a ustedes, uniandinos, rosaristas y javerianos, a que se unan a nuestros respectivos colectivos en las 3 universidades y que ustedes, como representantes de otras universidades que tienen colectivos animalistas o algún interés en la protección animal, que creen un grupo de protección animal, se unen a la Unión Animalista Universitaria y formemos una gran red de universidades por la protección animal en Colombia. Somos cada vez más los animaliados, los defensores, y la academia cada vez es más defensora de los animales. Pues específicamente, profesor, usted está doctorándose en España con una de esas figuras, de esas personas que más ha aportado teóricamente en esta materia, que por fortuna es uno de esos filósofos vivos que tiene tanto que aportar, y es el profesor Jorge Richman. Sí, es cierto. Jorge, que de hecho vino a Colombia, lo trajimos hace un par de años, tal vez 1 año y medio. Es una, efectivamente, de las figuras más importantes del mundo habla hispana en lo que tiene que ver con ética ecológica y ética animalista. Y me parece que es una persona absolutamente valiosa, primero, digamos, por el enfoque teórico que ofrece, pero sobre todo por la coherencia que demuestra en sus formas de vida. También es muy importante. Y yo quisiera resaltar una cosa de su pensamiento que me parece que resulta muy útil para nuestro contexto, digamos, este contexto colombiano, el contexto de minería extensiva, un contexto de maltrato animal muy fuerte, un contexto de inequidad social, de invisibilización social. Y es que Richman tiene un enfoque muy interesante que nos muestra la necesidad de vincular la problemática de explotación animal desde un punto de vista antiespecista, es decir, en contra de una discriminación sistemática hacia los animales, pero combinarlo también con las cuestiones del daño ecológico y con las cuestiones de la injusticia social. Yo creo que siempre se nos escapa una cosa fundamental, y es que esos 3 problemas constituyen la gran crisis de la humanidad. Él la llama la crisis socioecológica, es la crisis de nuestro tiempo. No hay problema más importante que esa crisis socioecológica, no hay ningún problema más importante que eso, porque de eso dependen nuestras formas de vida y las de los demás animales. Y una cosa que hay que ver es el lazo, el vínculo. Detrás de toda forma de explotación animal siempre hay una forma de daño ecológico y siempre hay un problema de injusticia social. Por eso esto nos ayuda, digamos, un poco a soslayar esas críticas de personas que creen que los animalistas nos ocupamos solamente de los animales, cualquiera que este sea, pero que nos olvidamos de los problemas sociales y de los problemas ecológicos. Yo creo que esta es la oportunidad para decirles que ser animalista íntegro y coherente significa entender y hacerle frente y luchar contra estas 3 formas de daño socioecológico: maltrato animal, explotación animal, injusticia social y daño ecológico. Perfecto. Pues todos los defensores definitivamente somos humanistas. Esta es una televisión más humana y eso tiene que ver definitivamente. Sí, digamos, la humanidad también tiene que ver con el crecimiento del espíritu y el crecimiento de la capacidad de entender al otro, por más diferente que sea y por más que su voz, como en el caso de los animales, sea tan incomprensible para nosotros. Ajá, pues nos vamos a un corte aquí en Defensores y nos vemos porque viene una pregunta muy importante. Libre animal al ritmo de este son, que venga la liberación. En la casa, en la calle, en el campo cantando libre animal. Entérate que en días pasados animalistas y ambientalistas estuvieron protestando por la posible construcción de un proyecto urbanístico en inmediaciones al humedal La Conejera en Suba. Respecto al caso, la Secretaría de Ambiente propondrá al Ministerio de Ambiente que se incluya un artículo en el plan de desarrollo que exija licencias ambientales a las constructoras que deseen hacer proyectos en cercanías de las áreas protegidas, dado que desde el POT de las anteriores administraciones se permite este uso del suelo. Entérate del terrible caso de maltrato animal que ocurrió en Cartagena cuando la dueña de una residencia decidió arrojar agua hirviendo a una perrita. El animal fue llevado a una clínica veterinaria en donde lamentablemente falleció por la gravedad de las heridas. Hacemos un llamado al Congreso de la República para que dé celeridad al proyecto de ley radicado por el representante Juan Carlos Lozada, cuyo objetivo es que los casos de maltrato animal no queden en la impunidad. Entérate que animalistas en el municipio de Chipaque, Cundinamarca, denuncian maltrato de perros callejeros. Los perros son recogidos de manera violenta y lanzados a un camión de basura, el cual los lleva a un sitio que aún no es conocido. Los activistas hace 2 meses realizaron una petición a la alcaldía del municipio para lograr conocer el sitio donde los perros son llevados, pero hasta este momento no han recibido noticia alguna.
Entérate que el pasado 10 de noviembre, animalistas en Villavicencio radicaron un proyecto de acuerdo que busca regular las cabalgatas en esta ciudad. Esperamos el apoyo del alcalde y los concejales, pues de ellos depende su aprobación. Entérate que sigue en pie el programa de adopción de caballos realizado por la Administración Distrital, con el objetivo de lograr que cientos de caballos que fueron maltratados durante toda su vida en largas y pesadas jornadas de trabajo consigan un hogar y puedan descansar. Prográmate para la jornada de adopción canina y felina que se realizará el próximo sábado 22 de noviembre. Decenas de gaticos y perritos buscan un nuevo hogar. Más información en nuestras páginas Defensores TV en Facebook y @Defensores TV en Twitter. Profesor, ¿cuál es el papel de la academia en Colombia frente a este tema? Me gustaría citar una frasecita de un poema para responder a eso. Friedrich Hölderlin era un poeta alemán del romanticismo alemán, y él tenía una frase muy bonita, que era una pregunta de hecho, y la pregunta era: ¿para qué poetas en tiempos de penuria? Que digamos es un poco una especie de pregunta angustiosa, y es: ¿para qué sirve un poeta cuando todo el mundo está en crisis? Yo creo que un poco la misma pregunta la podríamos trasladar a nuestro tiempo, y es: ¿para qué la academia en tiempos de crisis? ¿Para qué los profesores? ¿Para qué los investigadores en tiempos de crisis? Creo que la respuesta es la misma que dio Hölderlin. El poeta decía: el poeta es aquel que mientras canta transforma, y creo que los humanistas, los médicos, los abogados, la academia en general tiene esa misma función. Mientras canta, mientras dice, mientras enseña, transforma, y el papel es absolutamente público. Yo creo que hay que volver un poco a esa labor del filósofo público, ¿cierto?, que tiene un discurso absolutamente práctico, transformador, y que llega, digamos, a impactar y a cambiar las formas de pensar de las personas. En ese sentido, digamos, la academia sin duda tiene un papel movilizador absolutamente fundamental, y lo ha tenido siempre. Lo que pasa es que no ha sido tan activo, no ha sido tan público. Creo que ha llegado el momento de que eso suceda. Hay muchos motores de cambio fundamentales en la sociedad, y sin duda la educación es uno de esos. Pero por supuesto necesitamos también transformar nuestras mismas prácticas educativas. Hay que hacer educación no especista, hay que hacer educación no sexista, hay que hacer educación no racista, hay que hacer educación pensando en el contexto de crisis ecológica. Hay que replantearse muchas preguntas. La filosofía específicamente, que siempre ha tenido, digamos, como esa acusación de que es un discurso abstracto, que no tiene ninguna aplicación en la realidad, sí tiene una aplicación muy importante que no es tan visible. Yo siempre he pensado en la filosofía como una especie de trabajo de plomería, y es reconstruir esas cosas que están detrás de las paredes, pero que hace que funcione todo lo que está dentro de la casa. La filosofía tiene ese mismo sentido, y una de las labores fundamentales es transformar conceptos que van a la sociedad y transforman prácticas. En el tema del animalismo, por ejemplo, lo que hacen los filósofos es preguntarse, por ejemplo, si los animales pueden ser personas. ¿Qué significa ser persona? Si los animales pueden ser ciudadanos, ¿qué significa ser ciudadano? ¿Qué significa que un animal tenga capacidades, intereses? ¿Qué significa que un animal tenga dignidad? La reflexión, la difusión y la transformación de esos conceptos sin duda tiene incidencia en la forma en que las personas se relacionan con el mundo, con su entorno, y por supuesto con los animales no humanos. Pues ahí está. Somos unos individuos de una especie conviviendo con otras cantidades, no sé, miles, millones de especies sobre este planeta, y estamos llamados a reevaluarnos. Profesor, muchas gracias por todas estas enseñanzas, y aquí lo queremos tener de nuevo, y bueno, vamos a estar invitando cuando haya conferencias sobre este tema. Sí, claro que sí, seguramente vamos a estar mencionando las redes sociales, donde están ahí informándose constantemente de cursos, seminarios, eventos, para lograr ese ejercicio de difusión educativa que es tan importante. Bueno, pues ustedes y nosotros podemos ser grandes defensores. Nos vemos el próximo miércoles. En la casa, en la calle, en el campo, cantando libre animal al ritmo de este son. Que venga la liberación. En la casa, en la calle, en el campo, cantando libre animal al ritmo de este son. Que venga la liberación. Yo soy filete y ya estoy vejete. Entre pitos, carros, peleas y mucho smog. Rodea
historia, nos topamos con un hecho fundamental y es, hay animales, otros animales, que cohabitan con nosotros. Entonces la filosofía empieza a preguntarse qué tipo de obligaciones morales tendríamos hacia ellos si es que tenemos algún tipo de obligación moral. Y en ese sentido, el primer argumento básico es, compartimos con los animales la sintiencia. En ese sentido, la capacidad de sentir dolor y placer. En filosofía, digamos, el gran primer sistema de pensamiento que pensó esto en la modernidad fue el utilitarismo. Para el utilitarismo, una filosofía inglesa del siglo XVIII más o menos, el principio fundamental de la ética es provocar la mayor cantidad de placer o de felicidad al mayor número de seres. Y cuando el utilitarismo habla del mayor número de seres, no está hablando específicamente del mayor número de humanos o del mayor número de personas, sino del mayor número de seres sintientes. Dado que la inmoralidad consiste en producir dolor, lo sensato sería no producirle dolor al ser que siente dolor. Y entonces ahí se amplía la esfera de la comunidad moral, entendiendo la comunidad moral como, vamos a decirlo así, los seres que merecen ser considerados moralmente. Generalmente se confunde algo que es muy fuerte, y es que la gente piensa que cuando uno habla de ética animal, lo que está diciendo es que los animales tienen moral o algo por el estilo, y es equivocado. Aquí lo que estamos diciendo es ética humana en consideración a los animales. Entonces digamos que el primer elemento es ese, la sintiencia, pero hay un segundo elemento de los tres que quiero mencionar, y el segundo elemento tiene que ver con las relaciones de alteridad que tenemos con los otros y el respeto a la multiplicidad de formas de vida. Generalmente en ética animal se utiliza el concepto de animales con intereses, animales. ¿Podemos justificar esta defensa desde la filosofía? Sí, digamos que desde los años 70 hacia acá más o menos la filosofía ha encontrado, digamos, una serie de argumentos y una serie de elementos muy interesantes para justificar desde el punto de vista ético y filosófico, por supuesto, la necesidad de defender la vida de los animales. Digamos que hay dos o tres argumentos básicos que, digamos, que los voy a mencionar muy rápidamente. En primer lugar, digamos, un tema fundamental, y es la necesidad que existe de establecer los límites y las proyecciones de las relaciones que tenemos con los otros seres que cohabitan el planeta con nosotros, ¿cierto? Partimos de un hecho fundamental, y es que no habitamos el planeta solos, sino que la compartimos con otras formas de vida. Y entendiendo la ética como la reflexión filosófica sobre la moralidad, es decir, sobre el tipo de relación que establecemos con lo que nos... En la casa, en la calle, en el campo, cantando libre animal al ritmo de este son, que venga la liberación. En la casa, en la calle, en el campo, cantando libre animal al ritmo de este son, que venga la liberación. Yo soy filete y ya estoy vejete, entre pitos, carros, peleas y muchos más. Un saludo animalista a todos y a todas, bienvenidos a este espacio de Canal Capital, que es la voz de los animales. El día de hoy vamos a estar abordando un tema muy importante porque tiene que ver con la academia. ¿Cuál es el papel de la academia en esta construcción por un mundo, por un país más justo con los animales? Y tenemos un invitado especial que además nos va a dar muchos elementos que yo sé que a ustedes y a mí nos van a servir. Porque a veces cuando uno está defendiendo los animales en algunos espacios, no faltan las voces que le dicen, pero ¿por qué defender los animales? ¿Si acaso no hay problemas más grandes? ¿O acaso no existen problemáticas humanas para que usted esté pensando en los animales? Pues el filósofo que hoy nos está acompañando nos va a dar muchas herramientas conceptuales, muchas justificaciones desde su conocimiento filosófico para estos fines. Estamos con el profesor Eduardo Rincón Higuera. Él es académico, es profesor de varias prestigiosas universidades y es investigador. Profesor, bienvenido a Defensores. Natalia, muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, pues a mí me gustaría de una vez que entremos y vamos al grano. ¿Por qué hay que defender a los animales? ¿Cómo